¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en MOA Movimiento Under Argentino y bueno, ahora lo que estamos escuchando es a Pepo, ¿no? De Pasajeros Luminosos. Correcto, Pasajero Luminoso, nuestra cortina que nos acompaña todos los martes en el segundo bloque. Exactamente. Y como diría Juge, nuestra conductora que hoy lamentablemente no pudo venir, no estamos solos. Estamos acompañados por nada más y nada menos que Ricardo Bernaza, secretario general de SADEM, el Sindicato Argentino de Músicos. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches, audiencia. Gracias. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andás? Pablo te habla. Pablo, No, bueno. y Nacho No, también. estamos los dos. Pablo y Me Nacho. confundí. Buenas noches, Pablo. Está bien. Buenas noches, audiencia. Empezamos de vuelta. Y Nacho. Todo bien, está bien. Un gusto saludarte y queremos agradecerte antes que nada por esta conexión y por esta entrevista que nos vas a dar para contarnos un poco sobre el convenio colectivo de trabajo 112/90, que nosotros estamos, como te estuve comentando hoy por teléfono, estamos haciendo una movida para apoyar a las bandas under, para ayudar a todas las bandas under a moverse, a mostrar su música, a llevarla a más gente. Y queremos ayudar también a las bandas a conocer sus derechos, ¿no? Y es por eso que tenemos esta comunicación con vos. Buenísimo, y les agradezco primero por eso, porque la verdad es algo que los músicos conozcan sus derechos, es una de nuestras, digamos, nuestro objetivo principal, y bueno, a veces nos cuesta mucho llegar al músico, digamos, y decirle sus derechos, así que todos estos espacios trataremos de utilizarlos con mucho respeto. Perfecto. El convenio 112/90 es un convenio que, como lo dice, en realidad es un convenio colectivo de trabajo, que normalmente cualquier trabajador conoce al ingresar a un lugar, digamos, a trabajar, cuáles son sus derechos por los convenios que tienen. Los músicos tenemos nuestros, somos considerados por la ley de trabajadores, por lo cual la Cámara Empresaria y el sindicato del sector, digamos, se sientan a convenir, a ponerse de acuerdo en las condiciones de trabajo que va a tener la actividad, y dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo lo firman, lo homologan, y después eso es obligatorio para el cumplimiento de todas las empresas y de los músicos. O sea que este convenio ya está vigente. Este convenio, digamos, el /90 es porque este texto es del año 1990. Mirá. Y sin Hay embargo... convenio colectivo de trabajo en el sector de bares, hoteles, restaurantes, pubs, desde el año 1936. Ah, wow. Bueno, digamos, de hecho el sindicato siempre se... los músicos que tocamos en esta actividad y digamos, tuvimos derechos. Claro. Entre lo que está en la jornada de trabajo, el salario y toda esta cuestión. Y es por eso que nos interesaba tener esta comunicación, porque si bien está vigente desde el 90 y hay derechos para los músicos desde el año 36, acá mi compañero Pablo y yo llevamos muchos años tocando, al igual que mucha de la gente que nos está escuchando, y sin embargo no estábamos al tanto de que estaba este convenio que nos apoya y que nos da la posibilidad de cobrar para tocar. Y como nosotros venimos repitiendo mucho desde que empezamos con este ciclo, de tratar de no pagar para tocar, ¿no? Sí. Pero mira, el convenio, digo, se firmó, en realidad se homologó en el año 1990, se firmó en 1989, y la verdad, desde ahí hasta el año 2007 estuvo desaparecido. Sí. Ni el sindicato ni la Cámara Empresaria lo renovó. Normalmente los convenios colectivos de trabajo se discuten año a año, principalmente lo que tiene que ver con salarios. Sí. Y otras condiciones, ¿no? Pero salario normalmente es lo que uno se sienta todos los años a actualizar. Este convenio estuvo totalmente tapado, digamos, desconocido, no solo por los músicos, ¿no? Sino también, yo me acuerdo que en el año 2007, cuando empezaron las paritarias, digamos, el Ministerio de Trabajo habilitó la paritaria, citamos a la Cámara Empresaria al Ministerio a firmarlo, y la Cámara Empresaria lo primero que hizo fue llamarnos para preguntarnos si teníamos una copia, porque ni ellos sabían que lo habían firmado. Claro. Contanos por favor, Ricardo, a métodos prácticos para nosotros los músicos y también para los empresarios, ¿no? Para que estén al tanto. ¿Cómo aplica este convenio? El convenio fundamentalmente, digamos, se aplica, digamos, genera las condiciones de trabajo, ¿no? Que tienen que ver con la jornada laboral,
que la plantean 4 horas, digamos, pero normalmente, porque como también hay confitería y hay hoteles, hay otros lugares donde quizás la jornada es más larga, pero es hasta 4 horas, y después le fija un salario al músico, y un salario que mínimo obligatorio, y a la vez la obligación del empleador de ponerle el sonido y el transporte. Esto como una cuestión fundamental. Después hay otras condiciones de trabajo que tienen que ver, pero fundamentalmente tiene que ver con esta cuestión. Un salario, el transporte y el sonido. Para el tema de los padres, fundamentalmente esas 3 cuestiones. Ricardo, y te hago una consulta. Hubo una vuelta de rosca que le dimos en el año 2000, en el año 2010, que fue porque después de Cromañón, y ante el juicio de Cromañón y la sentencia, digamos, del TOC, como al músico se le empezó a delegar las responsabilidades civiles y penales que tienen que ver con la contratación, principalmente en aquellos que iban a la puerta, ¿no? El Callejero fue preso porque para el juez fueron socios del patrón, porque fueron un porcentaje de la puerta y por eso terminaron, digamos, siendo responsables civiles y penales. A eso le dimos una vuelta de rosca y ahora hay un contrato obligatorio donde firmando ese contrato vos no tenés obligaciones ni civiles ni penales, incluyendo yendo a la puerta o yendo a la gorra o yendo a cualquier otra cuestión que puede llegar a ser un riesgo, que es lo que dice que el músico es autónomo cuando es el que lleva el riesgo del espectáculo. Sí. Ahora ahí hay una vuelta de rosca más que tiene que ver con el contrato de trabajo, que lo que hace es al músico quitarle las responsabilidades civiles y penales que puede tener por lo que pasa en el show. Ricardo, y te hago una pregunta ahí con este tema de lo que es el salario mínimo hoy para el músico. ¿Cuánto es el salario mínimo de una jornada de 4 horas, 5 horas? No sé cómo... ¿En qué? ¿En un pub? En un pub, sí. En un pub está... o sea, ¿tiene varios rubros eso también? Eso, mira, la verdad los músicos tenemos cerca de 60 salarios mínimos, por eso a mí me cuesta un huevo cobrarme todo. Pero en un pub, digamos, normalmente todos arrancan casi todos en los 500 pesos por show. Bien. Porque, digamos, en el caso de un pub es un poco menos, creo que a partir de ahora del 1 de julio encima cambiaron, porque acabamos de firmar una paritaria nueva, donde aumentamos el salario y con eso, más un adicional que tiene, porque de acuerdo a la cantidad de días que toques en la semana, tenés un porcentaje superior, son alrededor de 500 pesos por show. ¿Y en los lugares que se maneja con taquilla, cómo es eso? ¿Cómo? Con taquilla, ¿no? Con el 70-30, ¿no? Que hay un montón de lugares que se manejan así. ¿Cómo se regula? Lo que ha tenido en modificación este convenio del año 2010, el anexo, se le llama, el anexo al convenio, es que si vos vas a la puerta, nosotros es ir a Bordero. A Bordero, exactamente. Cuando vamos a Bordero, al músico se le tiene que asegurar el mínimo de convenio. Todo lo que supere el mínimo se reparte por partes iguales, pero que el mínimo de convenio siempre le tiene que tener asegurado. Esto es lo que hace que sea reconocido un trabajador en relación de dependencia y no tener obligaciones civiles y penales. Ok. ¿Y hay algún lugar en internet, alguna página donde se puede encontrar una especie de tabla donde el músico, tanto el músico como el empleador en este caso, puede encontrar cuáles son los aranceles que deben pagar y o cobrar? En la página del SADEM, www.sadem.org.ar, y en los sitios de Facebook del Sindicato Argentino de Músicos. También ahí vamos publicando tanto los convenios colectivos como para nosotros se llama tarifa, ¿no? Porque Perfecto. ahí tenemos televisión, teatro, cine, televisión digital, televisión abierta, hoteles, pub, restaurante, confitería, peña. Que abarca todos los lugares donde un músico puede llegar a tocar. En todos los lugares, porque en realidad cada uno tiene un salario mínimo distinto. Y te hago una consulta para seguir eliminando las dudas de nuestros compañeros los músicos, ¿no? Sí. ¿Cómo se reglamenta el tema del pago? ¿Los músicos deben estar inscritos en AFIP o se firma un contrato temporal? ¿Cómo es ese tema? No, porque es un contrato, el músico, como la ley dice que el músico está en relación de dependencia, salvo que corra con el riesgo económico, salvo que sea su propio productor.
el músico está en relación de dependencia, por lo cual, confirmando el contrato de trabajo eventual, ya está de acuerdo a la ley. Así que esa es la modalidad de trabajo. El tema de la facturación y eso normalmente para la ley es un fraude laboral, es decir, una simulación de la utilización de una factura, salvo que sea en un lugar donde uno sí se puede producir, que es un lugar donde uno alquila, en un teatro, cosa que no pasa en un hotel, en una confitería o en un pub, porque en realidad el objeto del pub es el objeto gastronómico. El pub es un negocio para vender comida, obvio, donde la música es un auxiliar, claro, es un plus principal. Es decir, que los músicos tocamos para que vaya más gente a tomar cerveza y a comer pizza. Correcto. En ese lugar, la normativa de esos lugares obligan a que el que al que produce sea el mismo dueño. Entonces ahí no hay forma. Un pub, nosotros cualquier modalidad de alquilar un pub es ilegal. O sea que esto no correría en cuenta para lo que es, por ejemplo, un centro cultural o un teatrito chico o grande, como sea. ¿Cómo? El centro cultural, si está habilitado como centro cultural es otra cuestión. Ahí uno, digamos, también estamos en relación de dependencia, pero el objeto es la cultura, no el gastronómico. Claro. Perfecto, está clarísimo. Bueno, lamentablemente, como vos sabrás, en la radio el tiempo es tirano, así que vamos a tener que ir redondeando la entrevista que estamos teniendo, que está muy interesante y que vamos a encargarnos de difundir por diferentes redes para que los músicos, como te decía, se enteren de que tienen derechos y busquen hacerlos cumplir, ¿no? Exactamente. Tengo una última consulta para que vos nos vayas contando y para cerrar la nota. ¿Hay algún organismo encargado de controlar que esto se cumpla y que se lleve a cabo, o algún lugar donde los músicos puedan denunciar si es que hay algún bar que quiere cobrarles para tocar o que les da demasiadas vueltas para llegar al arreglo legal, digamos? Mira, dentro de lo que es la normativa laboral argentina, quien controla y sanciona es el Ministerio de Trabajo o las Secretarías de Trabajo, de acuerdo a lo que corresponda, ¿no? Pero digamos, ellos son los que controlan y que sancionan. Normalmente el sindicato o los sindicatos, porque hay lugares en el interior que hay otros sindicatos que no son el SAEM, pueden ser receptores de la denuncia y llevarlas al Ministerio de Trabajo. Pero también se pueden hacer en forma personal. Hay teléfonos de acuerdo a, digamos, para la Ciudad de Buenos Aires, en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, hay teléfonos para hacer las denuncias en forma digamos, anónima. Hay lugares donde digamos, o se pueden hacer al sindicato que corresponda. Perfecto, está muy bien. Bueno, Ricardo, nuevamente te agradezco entonces la comunicación que tuvimos y bueno, te mando un abrazo y buenas noches. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por difundir estas cuestiones, así nos ayudan a que todos conozcamos mejor nuestros derechos. Gracias. Dale, no, por gracias nada, a vos. buenas noches.